días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero y esto es Hablemos de Mercadeo, un podcast realizado en la ciudad de Cali, Colombia, en el suroccidente colombiano. Como su nombre lo indica, por supuesto, de qué hablamos, pues hablamos de mercadeo. Este es el episodio 40, si no me engaña la memoria, es el episodio número 40. No sé cuánto tiempo llevamos con el tema del podcast, o llevo con el tema del podcast. Venga, un apunte. Yo no sé exactamente por qué o en qué momento de la historia yo tomé la costumbre de comenzar a hablar en plural. Es posible que sea por el efecto de 12 años de matrimonio, que todo el tiempo uno habla en plural, pero se me quedó y luego ya cuando comencé a desarrollar mi empresa, La Corinta, la Escuela de Creatividad, también siempre me refiero al equipo de trabajo, que muchas veces soy yo solo, en plural. Pero bueno, esto es Hablemos de Mercadeo, un podcast. Ya llevo como más o menos 3 años, creo, con el tema del podcast, una cosa así. Y hoy quería hablarles de un tema que, pues, seguramente ustedes que están escuchando este podcast estarán familiarizados, pero pues creo que es un tema que vale la pena tocar, y es precisamente los podcasts. ¿Por qué podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Cuáles son las opciones para escuchar el podcast? Yo no sé usted que me escucha, que me regala estos 10 minutos, 12 minutos de su tiempo y me para bolas para escuchar a veces las cosas que uno dice por acá. Yo no sé usted cómo lo escucha. Sería interesante que me mandaran un mensajito, un correíto a lobsang@lacorinta.com, LOB-SANG, @lacorinta.com, o por redes sociales, Lobsan Salguero me encuentra, no sé, @Lobsan Salguero en Twitter, lo que sea, que me mandaran un mensajito para saber ustedes cómo escuchan el podcast, no en calidad o en sonido, no si se escucha bonito o feo, sino cómo lo reproducen. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando le cuento a la gente que yo tengo un podcast que es de mercadeo y me dicen, ve, qué chévere escucharlo, interesante, venga, ¿y cómo lo escucho? Entonces ahí comienza como la explicación. Entonces, ¿qué es un podcast? Comencemos por allí. Un podcast es como un blog, que es una bitácora, como digamos un espacio en el cual hablamos de algún tema puntual. Hay podcasts de todos los temas que ustedes se imaginen. Hay podcasts de todo, de sexología, de música, de brujería, de cocina, de mercadeo digital. Hay como 2.000 millones de podcasts. De Bitcoin, de cómo hacerse rico sin trabajar, cómo obtener ingresos pasivos, todas estas vainas. Hay podcasts de todo lo que ustedes quieran. A mí me gustan mucho los de historia, me encantan los de estilo de vida, me gustan mucho. Ahora últimamente ya les contaré por qué estoy, digamos, escuchando bastante algunos de mercadeo digital y de temas de infoproductos y de los funnels de ventas y de las conversiones, etcétera. Todos estos temas que no son exactamente los temas que más me apasionan, pero pues son una herramienta y hay que aprender. Y bueno, pues es una buena manera de aprender. Entonces el podcast es un espacio de audio, en el cual una o varias personas se reúnen y hablan durante X tiempo. Hay podcast de 1 hora, hay podcast de 10 minutos, hay podcast, este trato que sea más o menos de entre 10 y 15 minutos. ¿Por qué? No sé, porque sí, porque cuando arrancó era como de 7 y entonces alguien me dijo, hey, ¿por qué no lo haces un poquito más largo? Entonces lo hice como de media hora y me dijeron, hey, hágalo un poquito más corto, y dije, entre 10 y 15 minutos, está bien. Entonces, es eso. Comencé con el tema del podcast básicamente porque un buen amigo, Félix Riaño, que seguramente han escuchado que hablo bastante de él, locutor co, pues él siempre escribió en un blog, escribía, y hace algún tiempo me dijo, venga, ¿por qué no escribimos en los dos en el blog? Y yo dije, bueno, pues chévere, a mí me gusta escribir, escribamos en el blog. En esa época yo tenía un blog que se llamaba soypublicista.blogspot.com, que luego cambié por lobsansalguero.blogspot.com, que era la misma vaina, pero pues le cambié el nombre, no me acuerdo porque seguramente se me olvidó la clave para entrar y tuve que volver a hacerlo, no me acuerdo exactamente por qué fue, o porque ya estaba metido en temas de marca personal, no sé, alguna cosa de esas. Y
digamos que era un paso como muy natural pasar del blog al podcast, que es un espacio donde uno pues cuenta lo que piensa o lo que siente o enseña cosas y tiene cosas, pues todos tenemos cosas para enseñar, pero hay gente que no le gusta o que no se siente cómoda o que siente que lo que sabe no le interesa a nadie más, otros simplemente porque es una forma de comunicarse con el universo o porque lo hacen por negocio, no sé, un poco de todo seguramente. Entonces, ese es el podcast. El podcast es un espacio de simplemente como de reflexión, de hablar, de comunicación. Es un medio, es el equivalente sonoro a un blog para la gente que de pronto no tiene tiempo, o no le gusta mucho leer, o consume podcast, no sé, mientras va haciendo otras cosas, como manejar, o como hacer ejercicio, o como trabajar, no sé, o cuando va por la calle caminando. Eso. Por ejemplo, yo consumo podcast bastante cuando voy manejando. Me encanta, me encanta. Yo ahorita les hablo de las aplicaciones. Yo lo que hago es que tengo un par de aplicaciones dedicadas a podcast. Entonces, cuando estoy en Wi-Fi, las descargo, los podcasts o los capítulos que quiero escuchar. Y luego los reproduzco a través del radio del carro o con audífonos. Cualquiera de los dos es una buena opción. Entonces, mientras voy manejando o estoy en un trancón o voy caminando, pues estoy haciendo alguna cosa o escuchando alguna cosa que me interesa. Bien sea por aprender o por divertirme o por lo que sea. Entonces, esa es, digamos, como la finalidad del podcast. Ahora, ¿cómo se escucha el podcast? Pues hay muchos programas. Yo utilizo básicamente 3 programas. Este donde estoy grabando es una plataforma que se llama Spreaker. Se escribe Spreaker. 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 Creo que lo deletré mal, pero no importa. Spreaker. Es una plataforma en la cual uno puede escuchar, pero también puede crear podcasts. Tiene la aplicación para uno descargarlos en el celular, si los quiere descargar o si no los escucha en línea. Y es como la primera con la que yo trabajé. Luego hay otra aplicación que se llama iVoox, que se escribe IVOOX, que es también, allí básicamente lo que uno hace es escuchar, no grabar, sino escuchar. Y ahí tiene un buscador y es español, entonces la mayoría de los temas están en español de España, que venga. Y también es una opción interesante y está, pues, digamos, ahí de todo, allí encontrás de todo, de todo. Si pues te va bien con el inglés, pues seguramente vas a poder navegar en otras aplicaciones que están en el inglés. La gente de Apple tiene su propia aplicación para podcast también. La gran mayoría están en inglés, pero pues es una buena opción también para aprender idiomas. Y lo otro es que también, pues un poco eso es lo que motivó este capítulo, es que la gente de Google ahora tiene una aplicación que se llama Google Podcast. Entonces usted entra simplemente al Play Store de Google, si tiene Android, busca Google Podcast y ahí está la aplicación. Simplemente usted la descarga, accede con su cuenta, pues normal, como cualquier aplicación, y allí usted comienza a buscar los podcasts que quiere escuchar o los puede descargar para escucharlos cuando esté sin datos. Es una maravilla porque pues igual tiene todo el músculo y todo el poder de Google detrás. Esa es una opción muy chévere. Eso era básicamente el tema de podcast. Ahora también, por supuesto, tiene muchos usos en mercadeo. Si usted tiene una compañía, no sé, un gimnasio, usted podría tener un podcast que habla de cómo hacer las rutinas, de, no sé, temas de empoderamiento, temas de motivación o explicaciones y que la gente lo pueda escuchar allí. Eso ayuda a fidelizar. O si usted tiene un restaurante, pues podría generar contenido para el restaurante. O si usted es una persona que está metida en el tema de marca personal, pues por supuesto que es una gran opción para que la gente lo conozca, para que usted obtenga algo de relevancia. Esto va unido pues a todo ese proceso de marca personal que es tan importante. Es una gran herramienta. Igual que las demás redes sociales, funciona muy bien. El podcast lo puede uno compartir vía WhatsApp, que es lo que yo hago habitualmente, o en las redes sociales mías. Ahora estoy en el proceso de comenzar a tener los podcasts en SoundCloud también, que es un espacio chévere para tener los podcasts, que es muy amigable pues con las páginas web y con Facebook, más amigable que Spreaker, creo yo, el reproductor. Ese es básicamente como lo que pasa con los podcasts. Entonces, pues número 1, escuche podcast. Pues ya escucha gracias por hacerlo.
Pero hay muchísimos temas. Si hay un tema del cual usted quiere profundizar o quiere estudiar o quiere conocer como experiencias de otras personas, seguramente en los podcasts va a poder encontrar gente que ya ha pasado por lo que usted está pasando. En estos días he escuchado uno muy interesante sobre la depresión, por ejemplo, de unos psicólogos que de una manera pues muy amena hablan del tema, muy tranquila, y eso pues está bien porque finalmente es conocer experiencias ajenas. Como les decía, estaba escuchando algunos de temas de monetización y de funnels y de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, allí paro un poco con el tema del podcast, del tema del día, pues, por ponerlo así, el tema de este capítulo. Y es que en La Corinta, que es la escuela de creatividad que yo dirijo, comenzamos con los cursos en línea, con los cursos virtuales. Usted puede entrar a lacorinta.com/cursos online, o arriba va a ver el menú cursos online, y allí usted va a entrar y va a encontrar algunos cursos que hay grabados. Estamos trabajando con una plataforma muy interesante brasilera que se llama Hotmart, muy fuerte, muy segura, y estamos allí comenzando a alojar los productos. Estamos trabajando muy fuerte para tener un buen paquete de talleres, para estarle ofreciendo a ustedes talleres. Entonces, por eso he estado tan juicioso con el tema de los infoproductos, los funnels, pues que la cosa funcione, que le llegue a la mayor cantidad posible de gente, que sea interesante como negocio también. Entonces, allí está. Entonces, una pasadita por lacorinta.com/cursos online, y allí va a encontrar talleres prácticos muy vivenciales de temas de mercadeo, de temas de creatividad, de temas de estrategia. Vamos a tener allí temas de tipografía, vamos a tener allí cosas de, estábamos planeando uno de manejo de crisis en entornos digitales, de community management, de generación de textos. Ahorita está montado uno de marca personal para vendedores. Vamos a montar el próximo, es uno de segmentación, así muy al detalle, herramientas de mercadeo, porque pues no todos tenemos que tener formación en mercadeo, pues es importante también. Ahí va pasando una ambulancia, eso es parte de la magia del podcast, que está uno en un entorno vivo, no está uno en un estudio. Entonces, era eso lo que les quería contar, y como les decía, van 12 minutos, o sea que estamos dentro del rango que les contaba al principio. Mi nombre es Lobsang Salguero. Me puede contactar vía Twitter, @Lobsang con B larga, Lobsang con G al final, Salguero, o a mi correo electrónico, lobsang@lacorinta.com, o en Facebook, Lobsang Salguero Barrera, ahí me encuentra. En Instagram, @Lobsang, lo que necesiten con muchísimo gusto. Si quieren que profundicemos sobre el tema, si quieren más información sobre los cursos y talleres presenciales de La Corinta, o los talleres en línea de La Corinta, con muchísimo gusto. Y bueno, nada, temas de consultoría, en marca, en comunicación, allí estoy, a sus órdenes. Y nada, esto fue el capítulo 40 de Hablemos de Mercadeo, hoy hablando sobre los podcasts. Entonces esto era un podcast que habla de podcast, imagínense. Así funciona. Y nada, era eso. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Y conversamos. Chao.